Bien, buenos días a todos y a todas. Eh, Bienvenidos nuevamente a la clase. Hoy la idea va a ser hacer una, espero que breve, explicación con respecto a lo que son los módulos, las clases, un poquito de eso, como un repaso de lo que vieron en la teoría, tal vez con un poco más de ojo de práctica, y después tratar de que nos quede tiempo para la consulta. ¿Sí? Eh, Ante todo les comento, estamos cerrando el enunciado del trabajo práctico integrador para la primera entrega, así que esperamos publicarlo a más tardar la semana que viene. Así ya lo pueden empezar a analizar y para la próxima consulta ya podemos, más allá de los temas de la práctica en sí, pueden empezar a consultar y a ver el tema de la entrega. ¿Sí? Cuando publiquemos, me adelanto por ahí alguna posible pregunta, cuando publiquemos el enunciado ahí van a estar bien definidas las fechas de entrega, la modalidad y demás. ¿Sí? Bien, antes de arrancar con la explicación les quería consultar si alguien tenía alguna duda que quiera comenzar por consultar, antes que nada. Bien, recuerden que la modalidad del chat es el que calla otorga, o sea, si no dicen nada, no hay nada que consultar en este caso. Bien, bueno, primero quería hacer como un muy breve repaso de lo que son las clases y la herencia, después por ahí meternos en un pequeño ejercicio para ir resolviendo juntos. Espero que no se me vaya de complejidad, así que vamos viendo cómo lo vamos acotando de última, ¿sí? Recuerden que el foco en esto es el tema de los módulos en las distintas formas de usarse y la herencia de clases. En principio, bueno, las clases en Ruby son como elementos de primer nivel dentro de lo que son todos los elementos del lenguaje. Y Ruby de por sí utiliza un modelo de herencia que se llama herencia simple. ¿Sí? No tiene herencia múltiple como si tienen otros lenguajes. Eh, no obstante esto, el lenguaje sí nos provee construcciones que nos permiten a nosotros implementar una especie de herencia múltiple, o mejor dicho, en el caso de Ruby estamos hablando de lo que es una herencia horizontal o compartir distintos comportamientos, ¿sí? Distintas características entre clases, sin que éstas pertenezcan estrictamente a la misma jerarquía vertical de clases. ¿Sí? Cuando hablo de vertical es la herencia de clases pura, y cuando hablo de horizontal es compartir lógica, compartir implementación entre clases de jerarquías verticales distintas. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? Entonces, eh, yendo un poquito a lo que son las clases, ¿sí? Voy a empezar a tipear un poco de código ahí. Cuando nosotros hablamos de clases, hablamos de construcciones del estilo class y algo más. ¿Sí? Recuerden que el nombre de las clases tiene que comenzar con una letra en mayúscula y después se utiliza camel case para todo el nombre. Entonces, si nosotros tuviéramos la clase que se llama mi clase, la declararíamos de esta forma. ¿Sí? Al no estar especificando la superclase en esto, ¿sí? Vamos a abrir una consola mientras acá abajo. Nosotros al no estar declarando la clase la superclase, perdón, para nuestra clase, si nosotros le consultamos cuál es su superclase, que lo podemos hacer de esta forma, vamos a ver que era de object, ¿sí? Lo cual equivaldría en nuestro código a declarar la clase de esta forma, ¿sí? Recuerden que esto dentro de la declaración de una clase implica que la clase de la izquierda hereda de la clase de la derecha, ¿sí? Y así es como nosotros armamos las jerarquías. Si yo tuviera después otra clase que hereda mi otra clase que hereda de
la clase que declaramos recién, ¿sí? Esto lo hacemos diciéndole que nuestra clase hereda de mi otra clase hereda de mi clase, ¿sí? La única limitación que tenemos en esto es, como les decía, que puede heredar de una sola clase y que esa clase tiene que estar disponible para el intérprete en ese momento, o el intérprete tiene que saber al menos dónde ir a buscarla, ¿sí? Bien, como ya vimos también, después de hacer eso yo podría volver a abrir mi clase, ¿sí? Y acá implementar otro método más que yo quisiera, agregar atributos, lo que fuera. Ese sería un monkey patch de la clase mi clase. Pero eso ya lo vimos la clase pasada, así que me voy a enfocar más que nada en la herencia. Entonces, si nosotros tenemos este código que se ve acá, ¿sí? Lo voy a volver a pegar acá en la consola. Si yo a mi otra clase le pido cuál es su superclase, me devuelve mi clase, ¿sí? Y si a mi clase yo le pido a su vez la superclase, voy a llegar hasta object, ¿sí? Y por si alguna vez se lo preguntaron, object hereda otra clase que se llama basic object, que a su vez, esto lo debe haber dicho Cristian en algún video ya, esto hereda de nil, o sea que todo cuelga de nil, una cosa medio rara, ¿sí? Pero bueno, sin intentar divagar demasiado, lo que les quería mostrar con esto es que cuando yo pido la clase o la superclase de algún objeto, digamos, voy a estar obteniendo esto que lo veo como un string, en realidad no es más que un objeto de tipo clase, ¿sí? Por eso vamos siempre con la idea de que todo es un objeto. Las clases mismas están representadas por objetos, ¿sí? Y la clase class, ¿sí? Esta class con mayúsculas que está por ahí, a su vez tiene una superclase que se llama module. Esa clase module es la que representan los módulos, ¿sí? Cuando nosotros en el lenguaje utilizamos la palabra clave, la keyword class, lo que estamos haciendo es instanciar un objeto de clase class. Y cuando utilizamos la palabra clave module, ¿sí? De esta forma, con la misma idea, ¿sí? Tenemos un módulo que se llama mi módulo, y ese módulo, esta palabra clave module, lo que está haciendo es instanciar la clase module, ¿sí? Eso es lo que está pasando atrás. Entonces, con estas dos construcciones, ¿sí? Module y class, nosotros podemos hacernos un montón de posibilidades. En el caso de class, que hereda de module, hereda obviamente todo el comportamiento y toda la lógica que manejan los módulos, y además nos permite instanciar lo que son las clases y crear objetos que son instancias de esas clases. En el caso de los módulos, esperen que voy a declarar el módulo en la consola de acá abajo. En el caso de los módulos, nosotros, si intentamos instanciarlos, que eso siempre con el método new, ¿sí? No vamos, esperen que escribí mal, nosotros no vamos a poder hacerlo, ¿sí? No vamos a poder llamar a un módulo.new porque justamente eso es algo que agregan las clases. La idea de los módulos es que no sean instanciables, ¿sí? Es la principal diferencia entre una clase y un módulo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Está escribiendo Juan Ignacio. Consulta, ¿sirve de algo el módulo o solo para la herencia de los demás objetos? Bueno, ahora vamos a ver las distintas formas que tenemos para poder utilizar los módulos, ¿sí? Pero en sí los módulos se los puede ver como un paquete de lógica, ¿sí? O como contenedores de otra cosa, ¿sí? Nosotros podemos hacer, ahora vamos a ver, declaraciones en las que utilicemos los módulos como contenedores o espacios de nombres, ¿sí? Namespaces, como se les dice en inglés,
que nos permite a nosotros agrupar en cierto sentido lógico otros módulos, otras clases, ¿sí? Podemos hacerlo con constantes, podemos hacerlo con un montón de otros elementos del lenguaje, pero lo usamos como un contenedor. O también podemos utilizarlos para tener, en cierto modo, agrupada lógica que a nosotros nos permita desarmar o desmenuzar un poco otros objetos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tengo una clase que tiene 600 métodos. En esos 600 métodos yo puedo tener métodos que se encargan de manejar el estado, de acceder a otros objetos, de intentar hacer operaciones con el file system, con servicios externos, puedo hacer infinidad de cosas. Bueno, si yo tuviera esa clase de 600 métodos sería muy difícil mantenerla. Entonces, una de las posibilidades que existen cuando pasa eso es desmenuzar o separar en unidades más pequeñas la clase. Y para eso se suelen utilizar los módulos, ¿sí? Eso que hace, lleva conjuntos lógicamente agrupados de métodos y de elementos que tenga esa clase a distintos módulos y después la clase lo único que hace es incluir los módulos. Desde el punto de vista del uso es exactamente igual porque la clase va a seguir teniendo los métodos, pero desde el punto de vista del mantenimiento y la separación lógica de los elementos que vemos y hasta inclusive por la posibilidad de comprender todas las partes que componen la clase, simplifica mucho eso, ¿sí? Yo puedo tener métodos los métodos, como les decía, los métodos que se encargan de manejar el estado por un lado, en un módulo, los métodos que se encargan de manejar los servicios externos en otro lado y así, y todos esos módulos simplemente incluirlos en la clase. Y ahí es cuando hablamos genéricamente de que el módulo no es un namespace, sino que es un mixin. ¿Sí? Yo les hablé de herencia horizontal. Bueno, la herencia horizontal es simplemente a un mixin incluirlo en clases de distintas jerarquías. Pero la idea del mixin es la misma. Agrupo lógica, la tengo empaquetada, si quieren, en un lugar, y eso me permite a mí incluirla en distintos lugares sin tener que duplicarla. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero supongamos, siguiendo con este ejemplo muy pavo, supongamos que yo quisiera tener otra clase, que se llame mi clase, pero que no tenga nada que ver con esa que declaré en principio, ¿sí? Sino que en realidad yo quiero que tenga ese nombre, pero en realidad tiene que ver con otra cosa. Entonces ahí es donde, por ejemplo, uno de los usos que tenemos para los namespaces. Si yo declaro un módulo, supongamos espacio, nombres, no sé, por ponerle un nombre bastante poco original. Si yo declaro ese módulo, ¿sí? Y dentro del módulo declaro otra clase que se llama mi clase también, ¿sí? Voy a borrar esto por acá que por ahí confunde. Si yo declaro otra clase que se llama mi clase ahí, esa clase vamos a agregarle un método que se llame hola, ¿sí? Que imprima hola. Juan Pablo está con problemas con el audio. Probá. No, bueno, no me va a escuchar, que vivo. Debe decir que pruebe salir y volver a conectarse. Bien. Entonces, estábamos en esto. Claro, la clase. La clase esta, mi clase dentro del módulo nombres, fíjense que más allá del anidamiento está dentro antes del end, del cierre de este módulo. Y dentro declaro una clase que se llama igual que la clase que tengo declarada más afuera, ¿sí? Y simplemente lo único que hace es agregar un método hola, ¿sí? Que este método hola obviamente no va a estar disponible en la clase mi clase que tenía antes. Entonces, ¿qué me permite esto? Si yo no tuviese el módulo, lo que estaría pasando es que yo estaría haciendo un monkey patch de la clase mi clase.
Entonces le estaría agregando el método hola a esa, ¿sí? Método de instancia, pero no estaría haciendo lo que yo quiero, que es tener otra clase separada que tenga el mismo nombre, ¿sí? Entonces, si yo a mi clase la instancio, ¿sí? Mi clase, fíjense que no le puse nada adelante, así que es la primera mi clase que habíamos declarado. Y a eso llamo al método hola, me dice que no existe, ¿sí? Obtengo el error de que el método no existe. ¿Qué pasó? Como yo quería, mi clase, mi clase, digamos, quedó dentro del espacio de nombres que yo puse ahí. Entonces, para referenciarlo, yo lo que tengo que hacer es prefijarle el espacio de nombres y dos puntos, ¿sí? Doble dos puntos, mejor dicho. Entonces, de esa forma ahí sí puedo hacer referencia a la clase mi clase. Fíjense que cuando yo imprimo la clase o referencia a la clase, ya me la devuelve también prefijada. Si lo hago con mi clase, no incluye el prefijo. Y si a esa la instancio y llamo al método hola, efectivamente existe y hace lo que yo había implementado. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, lo que vemos acá es que nosotros podemos utilizar un módulo para separar espacios de nombres de distintas cosas. Ese agrupamiento lo damos nosotros, nada más. ¿Sí? Bien, ¿se entiende la idea básica de lo que es un espacio de nombres? Yo puedo agrupar las cosas de una forma que me permite a mí inclusive tener nombres iguales, pero que no sean lo mismo y que no referencien a los mismos objetos. Bien, ahora, esto es lo que llamaríamos un namespace para el módulo ese. Dentro de ese namespace, esto es, obviamente, si quieren entenderlo así, es recursivo. Yo podría tener más módulos adentro y demás, ¿sí? Es más, si recuerdan, como las clases heredan de la clase module, la clase class hereda de la clase module, yo puedo usar las clases también como namespaces. Entonces yo puedo declarar, por ejemplo, la clase, vamos a poner una nueva clase, esta clase, dentro de ella poner otra clase, ¿sí? Vamos a cerrar eso, y después la puedo referenciar como esta clase, dos puntos, esta otra clase. Y fíjense que esta clase, que en realidad es una clase, que lo tengo al principio, funciona exactamente igual que un módulo, ¿sí? Por eso también es probable que en algunos casos se encuentren con construcciones de este tipo. Quiero declarar una clase y adentro otra clase. Cuando lo ven de esta forma, lo más común los casos en los que más se usa normalmente es cuando la clase de adentro es algo que se va a usar simplemente en la clase de afuera, ¿sí? Si no, en general se tiende a usar un módulo para eso, para realmente que sea un namespace y no sea algo que yo pueda instanciar, ¿sí? Porque yo esta clase le puedo hacer un new y funciona, ¿sí? Y ahí es como que empieza a ser medio confuso, ¿sí? También puedo obviamente instanciar la clase que está dentro, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Entonces hasta acá vimos lo que es la herencia de clases, ¿sí? Un poquito como las clases en sí se terminan representando con objetos de tipo clase. Los módulos que vimos hasta acá también se representan con objetos de tipo módulo o de clase módulo. No quiero usar la palabra clase mucho en realidad porque termino confundiendo todo, ¿no? Pero esa es la idea. Los módulos también son objetos y tienen su clase que es module. Y los podemos usar como namespaces y como las clases heredan las clases en sí heredan de los módulos, también podemos usar las clases como namespaces. ¿Sí? Bien, estaba escribiendo alguien. Si no hay ninguna duda, sigo. Bien, voy a borrar un poquito acá. Bien. Entonces,
Voy a cerrar también la consola de IRB, así abro una nueva y estamos con todo fresco sin ninguna de las declaraciones esas anteriores. Entonces, suponiendo que nosotros ahora tenemos ya sabemos lo que es un namespace, mejor dicho. Ahora podríamos ir para el lado de lo que les comentaba, que son los mixins, ¿sí? La otra forma la otra forma más común, digamos, de utilizar eh, se me colgó la consola, divino. Bien. Perdón. Estoy haciendo macanas. Bien. Abro una consola nueva si esto me deja. Entonces, volviendo acá. Entonces, nosotros tenemos lo que son los namespaces para los módulos y también los mixins. Si nosotros queremos, no sé qué le estaría pasando a la consola. Perdonen, algo está muy colgado acá. Y esto tiene que ver con el OBS que me está comiendo la CPU. Bien. Si nosotros tenemos la necesidad de, o bien, como les decía hoy, separar lógicamente partes de una clase o compartir implementación, lógica o lo que fuere entre distintas clases, ahí es donde podemos utilizar los módulos como un mixin. De la misma forma que hoy lo que yo había hecho era declarar un módulo como namespace, exactamente de la misma forma yo declaro un módulo, ¿sí? De bugueable o de variable o vamos a logueable, por ejemplo, ¿sí? En castellano. Imagínense que ese módulo que tenemos ahí lo queremos usar para decir, bueno, si yo tengo distintos lugares donde voy a tener que implementar un mecanismo de logging, es decir, de imprimir en algún log eh, distinta información que me puede servir para debug o para sacar estadísticas o tener información de qué es lo que está pasando con la ejecución de mi programa en Ruby, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, supongamos que tengo una clase auto, por decirles algo, y una clase, no sé, persona, ¿sí? Que también se van a utilizar en mi sistema. Ni auto ni persona comparten nada de lógica, ni estado, ni nada, por ende son dos clases separadas dentro de mi modelo de datos, ¿sí? No me interesa saber mucho sobre qué información van a manejar y demás, para el caso del ejemplo, pero sí me interesaría decir que el auto tiene un método que se llama arrancar, que lo que va a hacer es arrancar el auto, ¿sí? Y vamos a decir que el auto tiene un atributo que se llama encendido, ¿sí? Y que la persona, por su parte, tiene su edad, ¿sí? Y que tiene un método que se llama cumpleaños, que lo que va a hacer es incrementar su edad en 1, ¿sí? Self.edad más igual. Supongamos que le das un entero que se maneja que maneja los años, ¿no? Y cuando inicializamos una persona, le pasamos la edad, para que eso no nos pase que esté eh, sin... Que digamos que esto no nos tire un error porque edad es nil. Bien. Y en el caso de arrancar el auto, supongamos que
esto lo que hace es encendido es igual a true y que esto lo haga únicamente si no está encendido el auto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es un ejemplo medio tirado de los pelos, pero les quiero mostrar más o menos cuál sería la idea. Es más, vamos a agregarle otro método acá que se llame apagar, que se encargue de encendido es igual a false if encendido. ¿Sí? La misma idea. Si está encendido lo puedo apagar, si no, no. Bien, entonces tenemos esto. Una clase auto que tiene sus métodos y otra clase persona que tiene a su vez sus propios métodos. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es acá arriba. Supongamos que queremos tener algo que a nosotros nos permita imprimir información para saber cuándo cambian de estado estos objetos, ¿sí? Hablando genéricamente. Y esto podría ser, por un lado, decir, bueno, acá yo quiero imprimir intentando arrancar, ¿sí? Y que después me termine imprimiendo luego de intentar, ¿sí? Por ejemplo, no, mejor dicho, vamos a hacerlo distinto. Vamos a cambiar la guarda acá. Voy a cambiar un poquito el código para hacerlo que tenga un poco más de sentido el log, ¿no? ¿Qué hago? Si, perdonen, se me está yendo a cualquier lado el scroll. Si no está encendido, entonces vamos a ponerlo acá abajo, arrancado. ¿Sí? Y por el else, es decir, si ya estaba arrancado, ya estaba encendido, vamos a decir no se hace nada. ¿Sí? Más o menos como un debug. Le podríamos poner bujías etcher, ¿sí? Así arranca. Espero no haber aturdido mucho con eso. Bien. Entonces, en el apagado podríamos hacer más o menos lo mismo, ¿sí? Y en el caso de la persona, nosotros también podemos imprimir feliz cumpleaños. Tenés edad años. Y abajo vamos a poner ahora tenés edad años. ¿Sí? Imagínense algo medianamente así, muy pavo. Bien. Bueno, y para el apagado, ya que estamos, vamos a hacerlo también. Si está encendido, esto se comporta igual, ¿sí? Y vamos a agregar si estaba encendido. Si no estaba encendido, perdón, no se hace nada. Y en el caso que estuviera encendido lo apagamos y intentando apagar. Bien. Entonces, tenemos eso. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo desde nuestra consola, incluyendo el archivo. ¿Sí? Recuerden que "-r" y la ruta al archivo ese nos permite a nosotros ya incluirlo con las... o no, porque estoy en otro directorio. Pero incluye el archivo y nos permite a nosotros utilizarlo. ¿Sí? Entonces...
Ahora sí, que debería funcionar. Nosotros lo que podemos hacer es, en este caso, vamos a tener el módulo logueable declarado, ¿sí? La clase auto y la clase persona. A la clase auto yo la puedo instanciar, ¿sí? Y le puedo decir arrancar, ¿sí? Fíjense que nos va imprimiendo, se ve en la salida estándar, digamos, en la consola. Vamos a guardarnos la instancia para que sea un poquito más claro. Me guarda la instancia, yo le pregunto si está encendido, me devuelve nil. Recuerden que yo no me preocupé por el estado inicial de la variable esta, del atributo encendido, porque en realidad nil se comporta como false para los fines que yo quiero acá, así que funciona igual. Al auto le digo arrancar y me dice intentando arrancar, arrancado. Si intento de vuelta, me dice intentando arrancar, no se hace nada, ¿sí? Y si le digo apagar, me dice intentando apagar, apagado. Si lo hago de vuelta, me dice que no se hace nada, ¿sí? De manera similar, con la persona podemos inicializarla. Si yo no le paso nada al constructor, me va a decir que me falta un argumento. Así que vamos a iniciar una persona de 100 años. Y a esa persona, si yo le pido la edad, me devuelve 100. Y si le digo cumpleaños, me dice feliz cumpleaños, tenés 100, ahora tenés 101 años, tenés 101, ahora tenés 102, 103, etc. ¿Sí? Bien, todo muy lindo, pero esto que yo lo hacía imprimiendo en la salida estándar, ahora me dicen, mira, hay que tirarlo en un archivo, por ejemplo. Entonces ya me empieza a complicar un poquito, ¿sí? O inclusive yo podría querer tener distintos niveles de log, ¿sí? Entonces tendría que empezar a implementar en cada una de las clases uno o más métodos que a mí me permitan hacer ese log, ¿sí? Esa impresión de información para poder consultar más adelante. Entonces, ¿qué haríamos? Definimos un método log que recibe el mensaje, ¿sí? Y suponiendo algo sencillo ahora para poder hacer rápida la implementación, supongamos que queremos a su vez que nos diga el nombre de la clase en la que estamos, ¿sí? Para saber de dónde es que salió el log. Entonces yo le agrego entre corchetes el nombre auto, que es el nombre de la clase, y el mensaje, ¿sí? Usando una interpolación sencilla, lo que voy a tener es algo similar y lo único que tengo que hacer, porque soy recapo acá, es reemplazar todas las llamadas al puts simplemente con log. Y ahora en esto lo que voy a estar haciendo es llamar al método log, que lo tengo definido acá en mi propia clase, ¿sí? Entonces, bien, lo mismo debería hacer yo con mi clase persona. Me voy a copiar el método log, que ya cuando hablamos de que hay que copiar el método ya empieza a haber cierto olorcito de que hay algo que no está mal, no está bien. Y acá, en lugar de auto, vamos a poner persona. Después el método log sigue igual. Y tal como hicimos en el otro caso, cambiamos puts por log, ¿sí? Entonces salgo de la consola IRB y cuando tenga ganas de responderme mi consola, lo que voy a hacer es volver a abrirla. Ay Dios, ahí está. Y ahora sigo teniendo las mismas clases y a mí lo que me permite es decir, bueno, quiero de vuelta. Vamos a crear una nueva persona y llamamos a cumpleaños y fíjense que ahora el log cambió un poquito, me aparece el nombre de la clase y el mensaje, ¿sí? Y lo mismo con el auto, ¿sí? Instancio el auto y auto llamo arrancar, ¿sí? Puedo llamar a apagar y funciona similar. Ahora, todo muy lindo, pero si esto lo tuviéramos que mantener en muchas otras clases, ya empezaría a ser más complejo, ¿sí? E inclusive en esta misma, si yo
empiezo a prestar un poco de atención, este código repetido, en este caso es sencillo, pero este código repetido no tiene sentido si yo lo quiero ir agregando en más clases. Tengo que ir copiando y pegando un método, y si después lo quiero cambiar para decir, le tengo que agregar la fecha para mostrar, por ejemplo, cuándo se realizó esa impresión. Entonces supongamos que yo quiero agregar acá la fecha entre paréntesis, y estoy medio complicado, ¿sí? Entonces tengo que venir acá, modificar este, después tengo que ir al otro método log y hacer los mismos cambios, ¿sí? La misma idea. Entonces ya pasa a ser algo más difícil de mantener. Y ahí es donde empieza a tener sentido la idea del mixing. El mixing que me va a permitir a mí implementar en un solo lugar esa lógica, ¿sí? Y reutilizarlo en distintos lugares sin tener que hacer este tipo de mantenimiento. Obviamente va a tener sus adaptaciones, ¿sí? Pero nos va a permitir a nosotros hacer una lógica más genérica que nos permita utilizar eso. Voy a cambiar esto, así ya el script mismo utiliza, ¿cómo es esto? Hace la prueba ahí mismo para que no tener que depender de IRB. Entonces llamamos a arrancar dos veces y después llamamos a apagar dos veces, ¿sí? Y lo mismo con la persona, instanciamos persona, es una persona nueva de 18 años, y después llamamos a cumpleaños un par de veces. Bien, entonces ahora vamos a probar que el time.now funciona antes que nada. Entonces ejecuto mi script, va a cargar todas las definiciones y va a imprimir, ahí está con la fecha, los mensajes, ¿sí? Todo muy lindo, pero como les decía, esto mantenerlo es un dolor de gónadas. Entonces, la idea del mixing es, yo me llevo la lógica que quiero tener en común a un módulo, en este caso el método log, y eso que quiero utilizar para, para tener, digamos, como lógica común, lo tengo que incluir, y no se dejen confundir por la palabra incluir con el método include directamente, no es que quiere decir que siempre uso el método include, pero lo que tengo que hacer es incluirlo dentro de las clases que quiero utilizarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar el método tanto de auto como de persona, ¿sí? Voy a borrar el método log, lo voy a seguir llamando, pero si yo quiero ejecutar este script así como está ahora, se va a romper, porque ni la clase persona ni la clase auto conocen el método log, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en ese lugar es, como yo ya me llevé el método a un módulo, ese módulo lo voy a incluir dentro de las clases. ¿Con qué se hace esto? Como les decía, no se dejen confundir con que yo hable de incluir, no es siempre include, pero en este caso, que yo quiero utilizarlo como método de instancia, voy a utilizarlo con la palabra clave include y el nombre del módulo, el módulo en sí, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta línea? Lo que va a hacer es, a la clase auto le va a incluir el módulo logueable y por ende va a definir o a traerse todas las definiciones que tenga ese módulo y las va a declarar dentro de la clase, ¿sí? Como si hubiesen estado declaradas dentro de la misma clase. ¿Qué va a hacer eso? Composición. Esa composición lo que va a hacer es definir, en este caso, el método log lo va a definir como método de instancia log de la clase auto, ¿sí? Alan consulta si se trae tanto métodos como variables. Sí, se va a traer cualquier definición que no sea lo que podría llamarse de clase o del singleton del módulo, ¿sí? Entonces, primero lo agrego en la clase auto, ¿sí? Después lo que voy a hacer es agregarlo también en la clase persona. Y ahora, por lo menos, nuestro código debería no romperse y funcionar
más o menos como esperábamos, salvo por un pequeño detalle. La clase, el nombre de la clase me sigue diciendo auto. Sí. Entonces, como bien dicen por ahí en el chat, lo que me está pasando en realidad es que yo había dejado hardcodeado el string auto acá. Y lo que tendría que hacer es utilizar interpolación y decir mi clase. ¿Sí? Recuerden que la clase cuando se convierte a string automáticamente retorna su nombre. Entonces yo con eso, ahora si lo vuelvo a ejecutar, lo que va a pasar es que auto va a loguear con la clase auto y persona va a loguear con la clase persona. Entonces ahí es donde entran esas pequeñas modificaciones que les comentaba que hay que hacer para que sea genérico. ¿Sí? Para que el módulo funcione en distintas clases de ser necesario. Y eso es un mixing. Básicamente hice una herencia horizontal en dos clases que no tenían nada que ver en su jerarquía principal, ¿sí? Pero que necesitaba yo hacerlas compartir cierta lógica. En este caso, esto de que implementen el módulo logueable, ¿sí? En otros lenguajes existen las interfaces y las interfaces se suelen utilizar para definir a qué métodos deberían responder, pero no dar implementación. En otras, las interfaces sí tienen implementación, ¿sí? Y en este caso no funciona como interfaz en el sentido de que yo no declaro en mi clase, acá en el encabezado de la clase, yo no estoy declarando esta clase implementa tal interfaz, sino que simplemente yo me incluyo el módulo que quiero, ¿sí? Tengan en cuenta eso, no es que nos establece como un contrato de lo que tengo que definir o no, nada. Es simplemente me quiero traer esas definiciones. Volviendo un poco sobre la pregunta anterior de Alan, que preguntaba si se trae tanto métodos como variables, ¿sí? Acá yo podría declarar una variable instancia, por ejemplo, no sé si a eso te referís, o hacer un attr accessor acá mismo, ¿sí? Y decir, no sé, atributo o nivel, supongamos. Entonces, si yo ejecuto el código ese, ¿sí? Perdón, me falta probarlo, ¿no? Si yo... Vamos a hacer una cosa. Lo voy a ejecutar con IRB de vuelta. Me va a imprimir todo lo que utilizó y ahora vamos a ver si yo desde las instancias de auto o de persona tengo ese atributo persona. Es igual a persona.new 10. ¿Sí? Instancia una persona. Esta persona tiene el método log, ¿sí? Y a nosotros nos devuelve nivel, o sea que no se rompió. Si yo le digo que nivel es 1, funciona, ¿sí? Así que ese tipo de definiciones las va a interpretar. Hay otras que no. Por ejemplo, esto que podríamos pensar en que se podría llegar a leer como un método de clase, por ejemplo, ¿sí? Hablando, no es así como lo estoy diciendo, pero sí por la confusión que se suele prestar. Esto, vamos a poner método llamado. Esto que se ve acá, en el módulo siempre estoy hablando, ¿no? Esto que lo ven así declarado, en realidad no es un método de clase, porque no existe el concepto de método de clase en los módulos, sino que estoy declarando un método que pertenece únicamente a ese módulo y no se va a heredar en quien lo incluya, ¿sí? O no se lo va a traer quien lo incluya. Entonces, vamos a salir de acá y vamos a volver a cargar a cargar el archivo con IRB. Si esto fuese como la idea de método de clase, yo podría llamar auto.método. Si a la clase auto decirle método. Pero eso no funciona. ¿Por qué? Porque como les decía, estos especiales son métodos del singleton o de la instancia particular del módulo y no se van a heredar. Es una forma a veces de generar algún método que uno necesite de soporte dentro del módulo, pero que no queremos que se cuele entre las cosas que van a pasar a las clases que lo incluyan, ¿sí? Y esta, como les decía, son métodos de clase, de instancia. Si quisiéramos agregarlo como método de clase,
¿sí? Tendríamos que usar, en lugar de la palabra clave include, tendríamos que utilizar la palabra clave extend. La única diferencia entre una y la otra es que nos permite a nosotros agregar todas las definiciones que estén en el módulo en el ámbito de la clase, en el caso de extend, o en el ámbito de la instancia, en el caso de include. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que tiene una u otra forma de hacerlo. En el repositorio de las prácticas tiene un ejemplo más extenso, que no quise darlo hoy porque nos iba a llevar prácticamente toda la clase y está documentado. Tienen, sí, ahí repito. En el caso en el repositorio de prácticas tienen un ejemplo de mixins que utiliza los módulos como namespaces y como mixins, y además nos muestra cómo hacer que en un mismo módulo yo pueda definir métodos de instancia y de clase para quien me incluya. ¿Sí? Y como decía recién, la mayor diferencia o la principal diferencia que hay entre usar include y extend en el uso de los módulos cuando uno lo va a incluir dentro de la clase es que include lo va a hacer en el ámbito de la instancia, es decir, los métodos o todas las definiciones que se traiga van a quedar disponibles como para las instancias, y si lo hago con extend estoy trabajando a nivel de clase, o sea que si me traigo un método me lo va a traer como método de clase. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Supongamos que tengo un módulo, lo estoy haciendo abajo en la consola de IRB, ¿sí? Supongamos que tengo un módulo que se llama gritón y que tiene un método que se llama gritar, recibe un mensaje y lo que hace es imprimir en la salida estándar el mensaje como mayúsculas. ¿Sí? Bien, así como está, yo a gritón puedo llamar gritón.gritar y... Perdón, se me mezclaron los papeles. Eso lo tengo que incluir en una clase que se llame persona, vamos a poner otro nombre, ¿no? Una clase que se llame parlante, ¿sí? Y yo puedo incluir gritón, ¿sí? Y en ese caso yo puedo hacer parlante.new.gritar hola, y eso va a imprimir hola en mayúsculas. O la otra posibilidad que tengo es en una clase que se llame megáfono, por ejemplo, hacer un extend de gritón, ¿sí? Y en ese caso voy a poder usar megáfono.gritar. Fíjense que no estoy instanciando la clase, sino que estoy utilizando el método de clase gritar. Y así funciona. Si yo lo pruebo como método de instancia, me dice que no lo conoce. Y de la misma forma, en el caso de parlante, si yo quiero usar gritar como método de clase, no lo conoce. Porque en parlante lo incluí usando include y en megáfono lo incluí usando extend. ¿Sí? ¿Se entiende la gran diferencia? Bien. Bien, creo que con esto cubrí lo básico, ¿sí? No quería entrar en demasiado detalle ahora con esto. Está lo que les decía, el ejemplo que, ya que estamos, voy a poner el link ahora, mientras lo voy buscando. Y quedamos con una horita como para hacer consultas ahora, ¿sí? Alan consulta, puede ser que haya problemas si se usa más de un include y tienen un método con el mismo nombre. Bueno, ahí entra en juego la precedencia, ¿sí? Está buena la pregunta porque esto no lo comenté. Si yo tuviese supongamos que tengo una clase, perdón, vamos a abrir IRB limpio. Supongamos que tengo distintos módulos que implementan todos el mismo método, ¿sí? Entonces yo en una clase quiero incluirlos. Primero obviamente esto no debería pasar
porque no nos debería pasar, digamos, en nuestra implementación. Pero si nos pasa, ¿sí? Supongamos que tenemos el módulo 1 que implementa el método hola, que imprime hola desde 1, ¿sí? Y tenemos el módulo 2 que implementa a su vez el método hola y que imprime hola desde 2. Bien, esa sería más o menos la situación que decís vos, Alan, ¿no? Quiero incluir estos dos módulos en una misma clase y tengo el problema de cómo hago. En realidad ahí estás medio al horno, digamos. Eh, lo que vas a tener que hacer es, o sea, supongamos que sea la situación, supongamos que tenemos la clase esta que incluye 1 e incluye 2, ¿sí? Entonces, si yo instancio a la clase, ¿sí? Y llamo a hola, lo que va a pasar es que me va a llamar a 2. ¿Por qué? Como bien dice Alan en el chat, primero se incluye 1, por ende se trae la definición que está acá arriba del método hola, pero después incluye 2 y por ende se trae esta definición de 2, ¿sí? Entonces termina usando esta. No es que tiene más prioridad, sino que simplemente es como hacer un monkey patch. Eh, si yo, imagínense que abro la clase que tenía recién y defino acá también el método hola. ¿Cuál piensan que va a tomar? Exacto, ¿sí? Yo a mi objeto le puedo decir hola y va a decir hola desde la clase. ¿Por qué? Porque más allá de que en este caso sí hay una cuestión de prioridad o de precedencia, es el último que definí, ¿sí? Lo mismo pasaba con los otros dos. Cuando incluyo los módulos, los incluyo y el orden en que los incluyo es importante. Esto les pasa tanto para métodos homónimos o inclusive para, para casos en que haya dependencias entre los módulos que tienen que incluir, que supongamos no debería, no es bueno, si les pasa eso no hay algo que no está bien, pero supongamos que tenemos que incluir dos módulos y uno depende de que esté incluido el otro primero. Bueno, es importante el orden, ¿sí? Y tengan en cuenta una pavada, pero la sentencia include también admite que uno incluya más de eh, un módulo, ¿sí? Podemos usarlo de esa forma. Supongamos que tenemos otra clase, arrancamos sin módulos incluidos y acá incluimos uno y después dos. ¿Qué método hola piensan que se va a llamar si yo eh, llamo sobre esta clase ahora, el método hola? El de 2 dice. No. ¿Por qué? Esto está documentado, pero es muy loco. Nunca entendí bien el sentido de por qué lo hicieron así, pero los módulos, cuando uno los enumera en una misma sentencia include o extend, aplica lo mismo. Cuando hay más de uno, los carga en orden inverso al que los especificamos. Es decir, en esta lista va a arrancar por 2 y después va a seguir por 1. Y así, si usen n, va a ir desde el n hacia el 1 de atrás para adelante, digamos. Es una cosa que les puede llegar a causar algún problema, tenganlo en cuenta. Bien. Y después sí, alguien comentó por ahí, no quería dejarlo pasar eso, sí. Juan Pablo dice, en el caso de hoy que yo agarré la clase y definí, le pisé también ahí el método hola, ¿sí? En este caso, yo les dije que en este caso sí había prioridad y es como dice Juan Pablo, si yo uso hola acá, va a imprimir desde la clase, o sea, va a usar el que acabo de definir en la clase. En este caso no es por el orden, sino porque si ven, cuando yo incluyo un módulo, me traigo sus definiciones,
tienen prioridad, y acá sí hablamos de prioridad, cuando se van a buscar los métodos, los definidos en la propia clase. ¿Sí? Tengan en cuenta que eso sí es importante. Por más que yo tuviese, vamos a hacerlo al revés, declaramos otra clase más. ¿Sí? Entonces tengo definido el método hola, imprimo desde la clase y después de definir el método incluyo 1, con 1 alcanza. ¿Sí? Entonces, si yo instancio S, ¿sí? Y llamo al método hola, fíjense que igualmente, aunque incluí el módulo 1 después de haber definido el método, me sigue invocando al método de la clase. ¿Sí? Porque ahí sí tiene que ver la prioridad que tiene el método lookup que busca en la clase primero. ¿Sí? Me consulta después Juan Pablo qué pasa con la herencia. La verdad, te soy sincero, si te digo te miento ahora, yo creo que tiene prioridad la herencia, pero, perdón, tiene prioridad el módulo si está incluido dentro de la clase, pero lo más fácil es probarlo. ¿Sí? Vamos a declarar la clase raíz y vamos a probarlo primero sin que, perdón, en la clase raíz definimos el método hola y ahí imprimimos raíz. Todo muy lindo. Y ahora declaramos la clase hija que extiende raíz. ¿Sí? Y primero no tenemos nada. Entonces instanciamos hija y llamamos a hola, imprime raíz. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Heredó el método porque es una herencia normal de clases, no hay nada raro en el medio. Después volvemos a abrir la clase hija, ¿sí? Y en este caso lo que hacemos es incluir 1. Nuevamente con uno solo alcanza. Entonces, si yo ahora hago hija new.hola, tiene prioridad el del módulo, ¿sí? Está perfecto. ¿Por qué? Porque el módulo está incluido en la clase que estoy llamando, ¿sí? Si, por otro lado, vamos a crear la clase raíz 2. Tengo el método hola. Imprimimos raíz 2. Y acá mismo yo incluyo 1. Y después tengo la clase hija 2 que extiende de raíz 2. ¿Sí? Acá la situación va a ser la misma que teníamos antes. Voy a instanciar hija 2 y llamo a hola. Y acá me dice raíz 2. ¿Por qué? Porque el módulo está incluido en la misma clase que se definió el método. Entonces ahí tiene prioridad el método. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? En el caso anterior, en el caso de hija y raíz, el método estaba definido en la superclase, pero el módulo estaba incluido en la subclase. Entonces, ahí tiene prioridad, si quieren, el módulo porque está en la misma, incluido en la misma clase que estoy llamando al método. Y último ejemplo, supongamos que a la clase hija2 que tengo recién creada, ¿sí? Esta de acá que usé recién, le defino yo el método hola y imprimimos otra cosa. En este caso, ahí imprime hija2, o sea que tiene mayor prioridad inclusive que todo lo que pasaba en la clase, en la clase madre, digamos, ¿no? En la superclase. Juan Pablo dice, los métodos de clase tienen prioridad por sobre los métodos incluidos por el orden y, o sea, los métodos de la clase, ¿no? No de clase, de la clase tienen prioridad por sobre los métodos incluidos y esos a su vez tienen prioridad por sobre los métodos de las clases superiores. Sí, sería esa la idea. Eso creo que eh, en la teoría creo que lo ven más en detalle, digamos, cuando ven el tema de módulos. No me acuerdo eso si lo estaba dando Cristian, pero ese sería más o menos el resumen. Perfecto. Sí, sí, sí.
Bien, más o menos se entendió. Perdonen los ejemplos medio tirados a los pelos, pero es un tema como muy abstracto y hacer algo acotado es complicado de esto. Bien. Por si alguien se enganchó más tarde, les recuerdo, les repito, mejor dicho, algo que dije al principio. Estamos cerrando el enunciado del trabajo, de la primera parte de entrega del trabajo integrador, del trabajo para la cursada, ¿sí? Que estimo que a más tardar la semana que viene ya está, va a estar publicado. Y ahí les vamos a definir bien tanto los plazos como la modalidad de entrega y demás, pero recuerden sí que es individual. Y si no lo hicieron todavía, métanle algunos deditos a Git porque la entrega la van a tener que hacer mediante GitHub. También, si no tienen un usuario de GitHub, vayan creándoselo. ¿Sí? Eh, Son las cosas que les puedo ir adelantando. Bien. Eh, Creo que estoy pensando si tenía que cubrir algo más. Con esto último, que me vino muy bien la pregunta, creo que cubrí ya lo principal que les quería explicar para hoy. Eh, por lo pronto, voy a cortar el video de YouTube, que ya me parece que no voy a explicar nada así general más y las consultas quedan en el video de la grabación de la clase. ¿Sí? Pero quedamos ya listos para consultas, así que eh, empiecen a disparar tranquilamente.